Hola, ¿qué tal querido amigo? Nuevamente nos encontramos para seguir compartiendo juntos este tiempo, este espacio de reflexión donde a través de la Biblia, de la palabra de Dios, tratamos de encontrar respuestas y orientaciones para los diferentes momentos y circunstancias que la vida nos plantea. Hay un pasaje en la Biblia, en el Evangelio de Mateo capítulo 18, el versículo 3, donde Jesús dice: y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Quiero que juntos, para poder entender cómo se puede llevar una vida sin sombras, analicemos este pasaje de la palabra de Dios. Lo primero que nos propone Jesús, porque Él es el que está hablando, es lo siguiente: si no os volvéis y os hacéis como niños. ¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué Jesús nos lanza este desafío? ¿Por qué Jesús nos dice a cada uno de nosotros que debemos volvernos y hacernos como niños? Además, incluye otro dato el texto: si no, no entraréis en el reino de los cielos. Sorprendentemente, cuando él tiene su encuentro nocturno con Nicodemo, le dice algo parecido: si no naces del agua y del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar en el reino de Dios. Pero aquí está diciendo otra cosa: si no os hacéis y os volvéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. Es necesario, por lo tanto, esta metamorfosis, esta metanoia en nuestra vida para que nosotros realmente podamos entrar en el reino de Dios. Lamentablemente, a lo largo de la historia del cristianismo, este texto ha sido interpretado de formas muy equivocadas. En muchas denominaciones se produjeron, sobre la base de la lectura de este texto, algunas prácticas totalmente ajenas a la intención de Jesús al transmitirnos esta declaración. En algunas denominaciones religiosas se decía que para poder vivir a la altura de este texto había que actuar como niños. Y entonces en las reuniones religiosas había personas que gateaban como niños, que lloraban como niños, que gemían como niños, que incluso se comportaban como niños, con actitudes de niños. Manejaban objetos como niños, hablaban como niños, se chupaban el dedo como un niño, o sea, actuaban realmente como niños. Ellos entendían que tomando el papel de niño realmente estaban cumpliendo con este pasaje de la palabra de Dios. En realidad lo que ellos hacían en estas reuniones religiosas era representar un papel. No es que ellos se habían vuelto como niños, no es que ellos realmente eran niños, sino simplemente estaban interpretando el rol de un niño, de un bebé, gateando, llorando, chupándose el dedo, tomando un biberón como niños. Llega a sorprender cómo algunas personas pueden leer la palabra de Dios y caer en estas actitudes. Pero esto en realidad es propio de las personas que tienen algún tipo de trastorno en el área de la salud mental y tienen incapacidad para interpretar los símbolos, el mensaje simbólico de la palabra de Dios. Y hacen una lectura tan literal de la palabra de Dios que terminan haciendo cosas como estas, que son auténticas aberraciones del mensaje de Jesús. Pero el texto es claro: si no os volvéis y os hacéis como niños, no podéis entrar al reino de Dios. ¿Por qué Jesús entonces dijo esto? ¿Él quiere que nosotros representemos a un niño? No, el tema va por otra parte. Para poder tener una vida libre de preocupaciones, para poder tener una vida tranquila, para poder tener una vida serena, para poder tener una vida confiada, para poder tener una vida donde el optimismo, la visión prospectiva de la vida supera el dolor, el sufrimiento y la visión negativa o retrospectiva de la vida, se necesita ser como un niño. Los niños no suelen experimentar temor por el futuro. Los niños simplemente viven el presente.
los niños confían en sus padres y se entregan totalmente al cuidado de sus padres. Un niño no se preocupa en realidad qué es lo que mañana va a comer. Él confía que su padre, su madre, le va a proveer lo que él necesite. El tipo de preocupaciones que tenemos los adultos no son las que tienen los niños. Los niños tienen una serena confianza en el cuidado de sus padres. No quiero decir con esto que no haya hogares donde haya aspectos de disfuncionalidad y seguramente donde hay niños que sufren y se sienten inseguros y aún temerosos. Hemos hablado alguna vez de esta triste realidad, pero en principio, en un hogar funcional donde realmente el rol del padre y de la madre se cumple, el niño crece en un marco de seguridad, en un marco de confianza. Él no se preocupa realmente por sus necesidades porque sabe que su padre va a suplir sus necesidades. No solo sus necesidades físicas, sino también sus necesidades afectivas. De hecho, él no reclama afecto porque sus padres le dan afecto. Así que cuando nosotros pensamos en las palabras de Jesús, si no os hacéis y os volvéis como niños, no entráis al reino de Dios, lo que nos está queriendo decir Jesús no es que representemos el rol de un bebé, sino que desarrollemos la confianza que tienen los niños. Esa serena confianza en el cuidado paternal. Esa serena confianza en que papá y mamá van a suplir nuestras necesidades, que ellos van a satisfacer nuestras necesidades. Hasta bien entrada la adolescencia, un chico y una chica, un joven y una jovencita, no se preocupan por una cantidad de cosas. Ellos creen que la vida tiene un devenir casi normal. Ellos abren la nevera y presuponen que tiene que haber siempre comida en la nevera. Cuando tocan la luz, ellos parten de la base de que tiene que haber luz en su habitación cuando la encienden. Ellos no se preocupan por si hay que pagar la factura de la luz o quién llena esa nevera, quién trajo el yogur a casa, quién compró las galletas. Ellos simplemente saben que eso tiene que estar ahí, porque entienden que eso tiene que ser así. No se preguntan ni se plantean que el trabajo de sus padres, a veces esforzado, provee todo eso. Tampoco tienen que hacerlo, porque en realidad es deber de los padres proveer para sus hijos. Pero esa confianza serena, tranquila, trae paz, trae sosiego, trae mucha tranquilidad a la vida. Y eso es lo que nos está proponiendo Jesús a cada uno de nosotros. Nos está proponiendo que seamos como niños, que vivamos tranquilos, confiados, serenos. Él, que es nuestro Padre, sabe lo que nosotros necesitamos. Cuando la Biblia presenta a Dios como un Padre, lo hace para que nosotros podamos entender realmente que es un Padre, pero un Padre que se preocupa por nosotros. Un Padre que realmente quiere suplir todas nuestras necesidades. Cuando Jesús está hablando de los lirios del campo, las aves del cielo, dice claramente, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de comida, de bebida, todo lo sabe. Y Él tiene capacidad para suplir nuestras necesidades. Todo lo que nosotros necesitamos puede ser suplido por nuestro Padre. Pero hay algo que es extraordinario también que nuestro Padre Celestial nos puede dar. Él puede suplir nuestras necesidades emocionales. Él puede llenarnos de su amor, de su cariño, de toda la misericordia que Él tiene en nuestra vida. Hace algún tiempo yo terminaba de dar un ciclo de conferencias bíblicas y una de las personas que decidió aceptar a Jesús como su Salvador era una persona joven todavía, pero ya mayor, que estaba soltero. Cuando esta persona entró a la iglesia, algunas otras damas que estaban solteras empezaron a interesarse en él, porque vieron un soltero casadero. Y pasaba el tiempo y él pues no tenía ningún tipo de anhelo de formalizar una relación con ninguna dama, no se sentía atraído especialmente por ninguna y no se concretó ningún tipo de noviazgo.
Algunos empezaron a decir que probablemente a él no le gustaban las chicas y por eso no se ponía de novio. Respetando su intimidad un día con el afecto que yo le tenía y la amistad que había surgido entre nosotros, le pregunté si él realmente era alguien que le gustaban las chicas o los chicos. Y él me dijo que no, que en realidad le gustaban las chicas, que él era heterosexual, que había aprendido de todas maneras a vivir solo y en algún momento de su vida había experimentado la soledad y había pensado que sería bueno para él encontrar a alguien con el cual compartir esa soledad y compartir su vida y no sentirse solo, por lo tanto. Pero me dijo algo que me sorprendió y muchas veces nos cuesta a nosotros entender esto. Él me dijo: pastor, desde que conocí a Jesús, nunca más me he vuelto a sentir solo. Desde que conocí a Jesús, nunca más he sentido necesidad de amparo, de cobijo, de protección y de afecto. ¿Te sorprende esto? No. Porque Jesús, si realmente nos conectamos con Él, puede suplir todas nuestras necesidades, aún las necesidades afectivas. Porque Jesús es una persona que existe, que actúa y se preocupa por cada uno de nosotros. Así que como los niños, confiemos, nos entreguemos, nos relajemos y descansemos en los brazos de nuestro amante Padre y de nuestro Salvador Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Feliz día junto a Jesús.